Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poder estar una hora más de estudio, un jueves más de estudio de la palabra del Señor. Qué bueno es llegar hasta donde tú estás en este momento, en el momento en que tú estás viendo el video. Quiero decirte que para nosotros es un privilegio y un placer estar martes, jueves, domingo, siempre con estudios de la palabra del Señor. Estudios que yo declaro y recibo que nos enriquecen nuestro espíritu, nuestro diario vivir para la gloria del Señor. Qué bueno, así es que te saludo a tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial, muy especial. Dice la palabra del Señor que allá en el libro de Isaías dice que somos la niña de los ojos de Dios. Dice allá en el Salmo 89, dice que Él siempre va a estar con nosotros. Dice que si alguno se cae, Él lo tiene bien agarradito de la mano. Gloria al Señor. Así que mi amiga, mi amigo, mis hermanos, ¿cómo se siente usted hoy? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién puede acusarnos si Dios nos declaró libres de culpa? ¿Quién puede condenarnos si Cristo murió por nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira, a eso hay que ponerle mucha atención. Al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo entregó. Gloria al Señor. Y así muchos más, hermanos, versículos parecidos a esos que podemos mencionar, pero en esta noche vamos a ver un tema, como siempre, un tema bíblico para la gloria del Señor. Yo te aconsejaría que anotes los versículos que vamos a ir citando de la palabra, por supuesto. Vamos a anotarlos allí y después le damos lectura bien reposadamente con una tacita de café o un refresco y estamos estudiando allí la palabra del Señor. Vamos a leer allá en el libro de Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20. Vamos a ver en esta noche el tema evita las vanas conversaciones. Oído lo que dice aquí la palabra de Dios en los versículos que vamos a ver en esta noche, porque son muy importantes para el estudio. Así es que dice Primera Timoteo capítulo 6 versículo 20, ojalá que lo puedas anotar. Oído al tema que vamos a ver, que hay que evitar las vanas conversaciones, hay que evitarlas. Vamos a ver aquí una serie de versículos bíblicos donde el apóstol Pablo dice que él habla delante de Dios en Cristo. También vamos a ver otros versículos que dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento. Mi amado, eso es muy importante. Es muy importante decir verdad delante de Dios en Cristo. Es muy importante. Yo te aconsejo que anotes los versículos y le pongas atención al tema y después tú le das seguimiento. Mira, en el seguimiento del tema, luego a uno le van saliendo otros argumentos, se puede decir, otra enseñanza, se puede decir, muchos versículos más que pudiésemos añadir. Ok, dice 1 Timoteo 6:20. Allí vamos a comenzar en 1 Timoteo 6:20. Es el texto que vamos a tomar como punto de partida. A eso se le llama texto áureo bueno, ya se me olvidó la palabra. Muy bien, muy bien. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oído, hermanos, hasta ahí va bien el versículo. Dice ahora, es como una orden. Esto es una orden, hermanos, un mandato. Esto hay que ponerle atención. Dice,
evitando, evitando, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Oído, mi amado, evitando las profanas pláticas. Dice, evita las palabrerías vacías. Dice la Biblia, las Américas. La Biblia, las Américas. Permíteme leértelo en la Biblia de las Américas. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las palabrerías vacías. Evita las palabrerías vacías. Dice la Biblia de las Américas. Me gusta más esta. Evita las palabras vacías. Evita las predicaciones vacías. Evita las enseñanzas vacías. Eso es lo que nos está a nosotros diciendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor allí en Tito, que algunos predican por ganancias deshonestas. Dice allí Tito capítulo 1, realmente mire, sí está, Tito 1:10, que lo tengo muy adelante, no sé ni por qué se me vino aquí ahorita a la mente. Tito 1:10 dice así, dice, porque hay aún muchos contumaces, oído, habladores de vanidades y engañadores. Mi amado, esto hay que ponerle mucha atención a lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a tratar de ir despacito, como dijo aquel, despacito y con buena letra. Mire, ya me acordé de la palabra de la que comienza un tema y de ahí lo desarrolla. La palabra se llama homilética. No sé, también se me acaba, ni estaba pensando en eso. Entonces, mira, este versículo lo tengo muy bien adelante, el de Tito 1:10, pero tal vez pueda ser que lo podemos allí poner de una forma temática o concordancia para que podamos unir los dos versículos. Primera Timoteo 6:20 y Tito 1:10. Ya leímos Tito 1, Primera Timoteo 6:20 en la Biblia de las Américas dice, evita las palabrerías vacías y profanas. Oído, mi amado, qué importante que es eso. Palabrerías vacías y profanas. Y dice Tito 1:10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esos los de la circuncisión, mi amado, son judíos, los judaizantes. Vamos a ver cómo dice Tito 1:10 en la Biblia Nueva Versión Internacional. Vamos a ver cómo dice aquí. Tito capítulo 1, versículo 10. Dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. ¿Te das cuenta, mi amado? Oído lo que dice aquí. Tal vez nos lo aclara un poquito con lo que yo quiero enseñarte en esta noche. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones. Esta palabra, conversaciones, son predicaciones, predicadores, enseñadores de Biblia, enseñadores de la palabra de Dios. Aquí le dice conversaciones. Y eso es, mi amado, cuando nosotros hablamos y exponemos la palabra de Dios, nosotros conversamos para usted. En esta noche yo estoy conversando para usted. Estoy conversando. Esa es la palabra predicar. Predicar es conversar, darte un anuncio, una buena nueva, darte un mensaje de parte del Señor. Y no hacerlo con espaviento, sino bien ecuánimemente, centrados en nuestros pensamientos y en nuestras palabras,
con lo que nosotros vamos a decir y a enseñar. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones, oído las conversaciones, las predicaciones y las enseñanzas, a eso se está refiriendo, dice, inútiles y engañan a otros. Tito 1:10, anótalo, estos dos versículos que acabamos de leer, porque son muy importantes, son muy importantes para lo que estamos viendo, porque realmente, hermanos, hay gente que está hablando, que está enseñando, predicando, eso es lo que ellos hacen, con cosas vanas, profanas, con cosas vanas, y ahorita las vamos a ver. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Vamos a tratar de leerlo también en la Biblia de las Américas. Dice, no erréis. Oído, hermanos, no erréis. Dice 1 Corintios 15, 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces a esto hay que ponerle mucha atención, porque si nosotros tenemos una doctrina, como vamos a verlo ahora en Romanos, como lo vamos a ver, si tenemos una doctrina definida en nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestra congregación, en nuestro estilo de vida, si nosotros tenemos una doctrina, pero si conversamos con otras personas o nos enseñamos unos a otros con diferente pensamiento, entonces dice 1 Corintios 15:33, no erréis, vamos a errar el blanco. Es mejor, dice la palabra de Dios, que el hombre sabio percibe el peligro y se aparta de él. Si yo tengo siempre una conversación con una persona que me discute en lo que yo estoy firme, y él no está de acuerdo y siempre me lo discute, entonces el hombre sabio ve allá el peligro que viene y se aparta. No es temor, no es miedo. Podemos conversar con cualquier persona para la gloria del Señor, y con cualquiera que se llame ministro, estamos capacitados para hablar con ellos, pero algunas veces dice la palabra de Dios, el que ve el peligro venir, dice, y es sabio, se aparta, dice allá en el libro de los Salmos, en el Salmo 39, en el Salmo 39 o 139, uno de los dos, ya ahorita se me olvidó, pero yo sé que tú conoces este versículo. Dice así, callé delante del impío aún respecto de lo bueno. Callé, enmudecí delante del inconverso aún respecto de lo bueno. Algunas veces, hermanos, aún delante de algunas personas que se llaman hermanos, hay que cerrar la boca, ponerle un zipper. ¿Ah? Dice el proverbio que el hombre sabio piensa antes de responder. Entonces vamos a pensar antes de responder. Veo el peligro, me aparto. Gloria al Señor. Ojalá que me puedas entender, mi amado, porque vamos con este respecto. Vamos a ver que hay personas que están hablando, enseñando, predicando cosas que ya Dios desechó, cosas que ya no están en el menú de Dios, ya no están. Ese menú de Dios fue quitado, fue cambiado, y ahora Dios puso un nuevo menú, para que tú me entiendas, una nueva comida para nosotros, sus hijos.
Dijo el Señor y lo repitió el Señor y la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, que el Señor es nuestra comida. Dijo que Él era verdadera comida y Él era verdadera bebida. O sea, Él es verdadera comida, Él es verdadera bebida. Si alguien nos habla de otra cosa que no es el Señor, entonces ese menú no está en la dieta de nosotros. No está esa comida en la dieta de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Las malas conversaciones, mi amado, hay que evitar las malas conversaciones. Conozco muchas personas que se han dejado inducir por las malas conversaciones, han sido arrastrados. Mira, allá en el libro de Gálatas capítulo 1 dice que el apóstol Pablo tuvo que darle reprendió a Pedro. Tuvo que darle una regañada a Pedro. Dice, tú siendo judío, dice, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y en su simulación, dice, fue arrastrado también Bernabé. Ese versículo, mi amado, leámoslo, hermano. Es que todo es importante para lo que nosotros vemos siempre aquí en la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11 al 14. 4 versículos, hermanos, vamos a verlos. Mira lo que dice Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oído, este es un apóstol enfrentando a otro apóstol, y nada menos ni nada más que a Pedro. Usted sabe lo que es que nosotros yo, Marco Delgado, hubiera por allí andado caminando y hubiera visto a Pedro que andaba mal, y cómo lo iba a reprender yo, como lo hizo Pablo. Para eso el Espíritu Santo puso aquí a otro del mismo tamaño, del mismo tamaño. Mira, 2 columnas, vamos a decir así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y solo Pablo podía hacerle eso a un hombre como Pedro, que dice el libro de los Hechos que cuando caminaba a la sombra, tocaba a los enfermos y se levantaba, resucitaba muertos. Ese hombre, Dios lo usó para grande y poderosamente, dice el libro de los Hechos. Para decirle algo a Pedro, tenía que venir otro del mismo tamaño de él. Y dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Por más grande que fuera, siempre había un temor en él. Siempre habían otros que lo intimidaban. Mira qué tremendo que es la palabra de Dios. Y en su simulación, esto era una simulación de Pedro, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, oído por la hipocresía de ellos. Mi amado, te estoy hablando de la palabra del Señor, y hace 2000 años, cuando estaba Pedro, Pablo, y cuando estaban todos esos hombres que hacían milagros, y el mismo Bernabé, seguramente Bernabé tenía en alta estima a Pablo y a Pedro, y se dejó arrastrar por Pedro, se lo llevó Pedro arrastrado. Mira lo que dice aquí el versículo 13, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado en su simulación. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice 1 Corintios 15:33, otra vez, ¿dónde está? Las malas conversaciones. Oído, la traducción, la Biblia de las Américas dice las malas compañías. Las malas compañías. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen lo bueno que nosotros tenemos, la doctrina buena que nosotros tenemos, los principios buenos que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios se refiere para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios allá en Mateo
Perdón, vamos a ver aquí con este respecto, hermanos, que se me había pasado esto. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mira lo que dice con este respecto de las malas conversaciones, de las malas enseñanzas, de las malas juntas, de las malas juntas, de las malas compañías. Te estoy hablando de creyentes, mi amado. Aquí, allá afuera hay de todo. Allí afuera hay de todo. Se queda uno asustado, mi hermana y mi hermano, de ver cómo, no sé, tal vez acá en Costa Rica, ¿no? Yo esos programas que los he visto es en otros países, donde hay líderes religiosos que verdaderamente manipulan a las personas. Tienen un poder, este tipo de hombres tienen un poder sobre las personas que los dominan, a que hagan lo que ellos dicen. No lo que la Biblia dice, lo que ellos dicen. Eso es lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Pedro andaba haciendo lo que él decía a la gente. Ustedes hagan lo que yo les digo. Por eso fue que Pablo reprendió a Pedro. Pedro no estaba enseñándoles de Cristo como cabeza. Pedro no estaba enseñándoles de Cristo como guía. Pedro no estaba enseñándoles de Cristo como sumo sacerdote y salvador. Pedro estaba enseñando que era el judaísmo el que estaba antes de Cristo. El judaísmo antes que Cristo. Eso era lo que Pedro estaba enseñando a judaizar a los hermanitos de Galacia. Entonces Pablo lo reprendió duramente. Se queda uno asustado del poder de convencimiento que tienen algunos hombres para que las gentes, las masas, hagan lo que ellos dicen, no lo que la Biblia dice. En esta noche yo te estoy guiando por la palabra de Dios. Tú tienes que hacer como yo lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios. No lo que dicen los hombres. Ahorita vamos a ver aquí, hermanos, que hay doctrinas de hombres en Efesios, en Colosenses. Dice que hay doctrinas, hay hombres engañadores, dice. Ahorita lo vamos a ver. Ellos son los que engañan. Y arrastran a hombres y mujeres, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso en Hechos 20, de vosotros mismos se levantarán, de ustedes se van a levantar líderes que van a arrastrar tras sí el rebaño. Mi amado, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con las compañías que nosotros tenemos. Hay individuos que no nos hablan del Evangelio, hay individuos que no nos hablan de la libertad gloriosa del Evangelio, de la libertad gloriosa que conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Cristo hizo una gran obra para que tú y yo fuésemos libres, como dice Gálatas 5:1. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y no estarán más sujetos a las religiosidades judías. Así lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permíteme leértelo ese versículo. Aquí, hermanos, algunas veces hay que parar un poquito. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó. Cuiden esa libertad y no dejen someterse y no se dejen someter de nuevo a la esclavitud de las leyes y ceremonias judaicas. Oído, mi amado, oído. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo a la esclavitud de las leyes y ceremonias judaicas. Eso es ser libre, mi amado. Eso, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que fuimos libertados de las ceremonias judías. Pero ¿cuántos andan ahorita en la actualidad, mi amado, tratando de que esas gentes anden tras ellos? Anden no tras Cristo, porque si los traen a Cristo, Cristo los hace libres. Mi amado, si yo te traigo a ti a Cristo, tú vas a ser completamente libres, porque a eso vino Cristo, a libertarnos. Cristo vino a sacarnos de la esclavitud, a rescatarnos. Él pagó el rescate por nosotros, porque nosotros éramos esclavos. ¿Y cómo nos vamos a esclavizar a ceremonias? ¿Cómo nos vamos a esclavizar a liturgias? ¿Cómo nos vamos a esclavizar a rudimentos?
Mira, con este respecto, mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice así: mas os ruego, hermanos. Oído, hermanos, esto es un ruego. Ahora hay un ruego aquí de nuestro apóstol Pablo. Dice: os ruego, hermanos, que os fijéis. Hay que estar atento, hermano, hay que estar con las antenas levantadas. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Romanos capítulo 16, versículo 20. Oído, mi amado, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos están enseñando a nosotros? Hay que tener mucho cuidado de oír a los que hablan, oír las conversaciones de otros. Oír las conversaciones de otros. Dice allá en el libro de Romanos 13, no participéis en esas obras infructuosas. Antes bien dice, repréndanlas, háganlas a un lado. Con este mismo respecto, hermanos, hay otro versículo aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 22. Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Hay tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Vamos a ver ahorita, o como dice aquí en 1 Corintios 15, 33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si una mala compañía va a corromper mi forma de doctrina que yo tengo en base a la palabra de gracia, mi amado, hay que apartarla. Esa es la orden del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice allí. ¿Tú lo anotas? Mira, yo te lo leo. Yo te lo leo. Dice aquí el versículo 22, Colosenses 2:22. Las hojas se me pegan. Colosenses 2:22. ¿Oído, mi amado, lo que dice aquí? Dice, el versículo 22, en conformidad a mandamientos. Sería bueno, mi amado, que tú lo anotes el 22, pero leas un poquito más atrás, donde viene hablando de que el versículo 20, por ejemplo, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Oído, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad, oído, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Vamos a ver, hermanos, cómo lo dice la Biblia, mire, ya se me perdió la computadora. ¿Cómo haré para llegar ahí? Bueno, no pude llegar. Sí, ya llegué, hermanos, ya llegué. Dice Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 20, igual el que leímos. Vamos a leerlo, dice, ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. O sea, esos hombres que predican y enseñan son poderes espirituales, no demonios, son personas, individuos. Dice, entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Oído el 22, esas reglas, aquí en la Reina Valera dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, reglas de hombres
Te estoy hablando, mi amado, de reglas de hombres, de mandatos de hombres, de mandamientos de hombres que tienen la capacidad de envolver a las personas. Con este respecto, miren lo que dice Efesios capítulo 4. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Oído, para que ya no seamos niños fluctuantes. Acuérdate del tema, hermano. Evita las vanas conversaciones. Dice el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ver cómo lo dice aquí Efesios 4:14. Dice Efesios 4:14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mira, me gusta ese. Mentiras, dice aquí, que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Que parecen la verdad. Con este respecto, hermanos, con este mismo respecto, vamos a ver a Efesios capítulo 2. Vamos a ver a Efesios capítulo 2, versículo 15 y Colosenses 2:14. Con este respecto, mira qué interesante que es. Dice así, Efesios 2:15. Efesios 2:15, escucha lo que dice. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Oído, aboliendo. Vamos a ver, hermanos, cómo lo dice aquí Efesios. Miren, hermanos, es que aquí yo tengo que salirme para todo. Efesios 2:15. Efesios 2:15. Dice Efesios 2:15, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Oído, mi amado, qué tremendo lo que dice, como lo dice aquí. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos, dice en la NTV. En la Reina Valera dice aboliendo. Aboliendo. Lo mismo, hermanos, aboliendo. Puso fin. Le puso fin. En su carne las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mi amado, hay personas tan sutiles que hablan con este tipo de mentiras como que si fueran verdad, como que si estuvieran vigentes. Mi amado, este menú que nos está hablando Efesios capítulo 2, versículo 15, quedó clavado en la cruz. Quedó clavado en la cruz. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos. Ahora mira lo que dice Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Hay que tratar como de ir despacio. Pienso yo que estoy yendo despacio, hermanos, para que tú anotes los textos que yo voy diciendo y así
poniendo atención a lo que yo voy diciendo. Dice el versículo 14, Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Oído, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oído, mi amado, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Hay personas que están dando este menú, hay personas que están dando esta comida. Hay hombres y mujeres por todo el mundo a través de todos los medios de comunicación que están dando un alimento que fue clavado en la cruz. Un menú, amados hermanos, que ya Dios no tiene nada que ver con él. Dios no tiene nada que ver con esa comida para la humanidad. Ahora a la humanidad hay que darle un vino nuevo, un pan nuevo. Hay que darle un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva alianza. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Sino del Espíritu. Con este respecto, mira lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer 2 versículos aquí en Romanos 7. ¿Dónde dice Romanos capítulo 7? Dice el versículo 4. El versículo 4. Dice Efesios 2, aboliendo en su carne. Dice Colosenses 2:14, dice quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz, aboliendo en su carne, dice Efesios 2:15, aboliendo, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Vamos a ver qué fue lo que pasó cuando fue clavado ese menú viejo en esa cruz. Dice 7:4 y 7:6, Romanos 7:6 dice, así también vosotros, hermanos míos, oído, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dice el 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevar fruto para Dios. Escucha, mi amado, aboliendo en su carne, dice Efesios 2:15, aboliendo. Dice Efesios 2:15, Colosenses 2:14 dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice Romanos 7:4 que así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo en esa cruz. Allí en esa cruz fue abolido, allí en esa cruz fue clavada, allí en esa cruz terminó Dios con ese menú que se llama la ley de Moisés. Allí lo terminó. Ahora la recomendación de Dios, la recomendación del pacto nuevo es Romanos 7:6. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la ley. Romanos 7:6. ¿Por qué estamos libres de la ley? Porque la abolió en su cuerpo de carne, la quitó del medio, la clavó en la cruz, morimos a ella mediante el cuerpo de Cristo. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Oh, mi amado oído, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa que las estemos oyendo por la radio, la televisión, el internet. Si no son de acuerdo al nuevo pacto, si no estamos sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu, entonces, mi amado, son malas conversaciones lo que nosotros estamos escuchando. Por tanto, hay que evitarlas, dice la palabra de Dios a los hijos de Dios. Mi amado, esto no es un asunto, no es que yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a mí me guía y a mí me dirige. Hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar.
La palabra de Dios es útil para enseñar. Yo te estoy enseñando en esta noche la palabra de Dios. En el momento en que estás oyendo, yo te estoy enseñando la palabra de Dios. Y la recomendación de Dios es que lo que clavaron allá, lo que quitaron del medio, lo que fue abolido, si estamos oyendo ese tipo de conversación, son malas conversaciones. Debemos de evitarlas. Está haciendo afrenta a la doctrina que nosotros hemos aprendido. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice 1 Corintios 9:1 para terminar, hermanos, porque mire, hay que terminar, ya el tiempo se nos fue, qué lástima. Dice Romanos 9:1, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice, Romanos 9:1, me equivoqué, mire, Romanos 9:1 es esta cita, no Primera de Corintios 9:1, no, Romanos 9:1, anótalo, borra ahí, póngale Romanos 9:1, dice, oído mi amado, con todo este respecto de lo que nos está hablando el Evangelio, de lo que nos está hablando la palabra de Dios. En este caso aquí el Espíritu habla por medio del apóstol Pablo. Entonces dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo. Mi amado, tú pesa lo que acabamos de ver. Dale una repasada, repasa los textos que acabamos de ver y yo sé que tú vas a ampliar más en este tema. Dice el versículo 1 de Romanos 9:1 de Romanos, verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. Pensemos esta verdad, hermanos, que nos está hablando el apóstol Pablo, de apartarnos de oír lo que no debemos de oír, sino que tengamos oído nada más para lo que Él nos enseña a través del Evangelio de Dios. Verdad digo en Cristo. Gloria al Señor. Mi amado, hay que quedar aquí, hay que terminar porque mira, ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube, ahí puedes buscar videos, que hay muchos videos donde puedes sustentar tu vida espiritual para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mira, declaro que tú tienes buen oído para escuchar, para oír la voz de Dios a través de su palabra y la guianza del Espíritu de la palabra para la gloria del Señor. Bendecidos, buenas noches.